Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Impacto BTV Estelar. Estamos en jueves ya 20 de noviembre. Gracias por estar siempre en esta fiel sintonía. Comenzamos así las noticias. Quiere pues Estados Unidos y toda la comunidad internacional que en el país hayan unas elecciones totalmente democráticas. Es así, Cristina Escobar, usted se encuentra con el candidato presidencial del Partido Nacional a esta hora. Buenas noches. Así es, licenciada, buenas noches. Bueno, es que hoy aquí en San Pedro Sula, dos candidatos presidenciales sostuvieron reuniones con la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, bueno, referente a los planes de gobierno que han realizado estos candidatos. Pero también se mencionaron acerca de estas audiencias que se realizaron en Washington, Estados Unidos. Para el candidato presidencial Nasri Afura, pues fue algo tomado a bien y esto fue lo que expresó. Bueno, hoy fueron unas audiencias a oír en el Congreso el tema de las elecciones de Honduras para el 30 de noviembre, las múltiples preocupaciones que hay en Honduras y con organismos observadores y otros países que están interesados en que se respete la democracia, la libertad, que sean elecciones transparentes, claras, elecciones donde se respete el voto de cada ciudadano, que decida el pueblo a quién quiere que lo gobierne. También se refirió a todo el proceso electoral que se ha estado realizando, sobre todo hoy con la distribución de estas maletas electorales y algunas que no llevaban GPS. Esto fue lo que expresó, que también como partido ellos tuvieron que poner custodia para evitar que estas fueran violadas. Bueno, ustedes vieron hoy pues el 2-1, que las maletas electorales que iban a Cotepeque, que salieron para Cotepeque y Atlántida, por decisión del 2-1, COSET votó en contra para que las maletas electorales no salieran de las bodegas del CLE sin el GPS. ¿Qué tuvimos que hacer como partido? Bueno, tuvimos que ponerle custodia como partido para que lleguen a su lugar de destino, que no sean violadas las maletas. Y así lo vamos a hacer con GPS o sin GPS. Estas fueron las declaraciones del candidato presidencial Nasri Afura del Partido Nacional. Si no hay más preguntas, licenciada, retornamos a estudios principales. Buenas noches. Perfecto, muchas gracias, Cristina. Ahora bien, les damos también a ustedes a conocer cuáles serían estos 8 congresistas que han solicitado venir al país precisamente a ser veedores también de este proceso electoral. Estamos hablando en ese sentido del señor Brian Steele, también Jim Himes, María Elvira Salazar, quien es una de las que estuvo justamente ese día compareciendo en esta audiencia, asimismo Claudia Tenney, Ben Klein, Jimmy Panetta y también French Hill, además de Rick Grenford. Ellos serían los 8 congresistas estadounidenses que estarían llegando al país para ser veedores de este proceso electoral general, del cual ellos han pedido que se realicen de una forma transparente y, por supuesto, que sean unas elecciones justas, que se respete la voluntad del pueblo hondureño, y en ese sentido, pues, es lo que han solicitado también muchos otros países también de la Unión Europea, la OEA, también, y por supuesto estos congresistas norteamericanos. Mientras tanto, la candidata Rixi Moncada se refirió justamente a esa audiencia realizada en Washington, alertando que la Constitución de Honduras no tiene ningún tipo de trámite de esos, fíjese. Nuestra Constitución de país independiente, soberano, no contempla ningún trámite que tenga que hacer Honduras allá en Washington. Que respete a Honduras y respete al pueblo hondureño. Condenamos su conducta injerencista. Nosotros no vamos a ir al centro de Washington, por ejemplo, cuando las elecciones que protestó el presidente Donald Trump, que le hicieron fraude, a tomar partido, porque nuestros estados son estados soberanos. Exigimos el respeto a nuestra Constitución y a la legitimidad y el derecho de nuestros pueblos.
Condenamos su conducta injerencista. Nosotros esperamos que recapaciten y que reflexionen, porque si ha habido en este país un riesgo para las elecciones, ese riesgo tiene que evaluarse en los 26 audios, que son la gran noticia del crimen que ellos intentan cometer. Retomamos las noticias. El Consejo Nacional Electoral ha dado ese martes el banderillazo inicial del proceso logístico de cara a las elecciones del próximo 30 de noviembre con el envío del primer lote del material electoral hacia los departamentos de Atlántida, Colón y también Ocotepeque. Todos estos vehículos no iban o no van con el GPS que el Consejo Nacional Electoral en su momento dijo que lo mantendrían. El banderillazo se dio. De manera oficial salió el material electoral para 3 departamentos, hablando de Colón, Atlántida y Ocotepeque, pese a las diferentes dificultades que mencionó la consejera presidenta y el no acompañamiento de uno de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Mencionó que sí habrán elecciones, sí habrá democracia el próximo 30 de noviembre. Este es un acto oficial del CNE. En el CNE, trabajado con personal del CNE, con muchísimo compromiso y con toda la voluntad en nombre de ellos y del Pleno de Consejeros, quiero reafirmar, las elecciones, señoras y señores, van. Nadie detendrá las elecciones generales en este país. No acepto interrupciones al cronograma electoral. No acepto discursos que puedan llevar desinformación y desconfianza. La ausencia de la consejera Cosette López fue notoria durante el acto. El consejero Marlon Ochoa señaló que la inasistencia fue comunicada cuando el evento ya estaba por iniciar y aseguró que la pretensión era atrasar el cronograma electoral. Pese a ello, el CNE continuó con el cronograma establecido y adelantó que la distribución del material seguirá en los próximos días hacia el resto de departamentos del país. Poniendo que programáramos el banderillazo para el momento en donde hubiéramos recibido, confeccionado e introducido dentro de las maletas electorales los dispositivos GPS. Eso para nosotros es inaceptable, el cronograma electoral, sobre todo por los retrasos ocurridos en las elecciones primarias. Avisó ya cuando estábamos acá y pues lo que nosotros podemos entender es que ella quería que iniciáramos el despacho varios días después. Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto destacó el rol que desempeñarán las Fuerzas Armadas en la distribución y resguardo del material electoral. Indicó que se reducirá el tiempo de ejecución logística para nivelar los atrasos existentes en el proceso. Además, sorprendió al elogiar la supuesta victoria que tendrá el partido de gobierno el próximo 30 de noviembre. Como se ha planificado, recordemos que antes el material electoral era mayor cantidad, era 3 veces más, y hoy pues entendamos que esto va a ser rápido. Si bien es cierto, están llegando ahorita el material electoral, que ya están maquilando, pero eso es rápido, porque solamente es una maleta, como vieron, una maleta y un kit. Así que eso va a reducirse en los tiempos y estamos seguros que vamos a salir primero Dios. Y así, todo el apoyo, la custodia general. Todo el apoyo, toda la disposición, como dice la disposición, hay que ver la etimología de la palabra disposición. Claro, este es el mejor partido de todos, este es el verdadero partido y lo vamos a ganar, claro que lo vamos a ganar. El cronograma electoral continúa avanzando. De manera pausada se estará distribuyendo el material electoral el día viernes y sábado, ya que se espera hasta la próxima semana se pueda contar con el sistema de localización satelital más conocido como GPS, tal y como lo había mencionado la consejera Cosette López. Pese a la ausencia este día, el banderillazo fue oficial y se esperan elecciones el próximo 30 de noviembre. En cámara de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Y a propósito del traslado ya del primer paquete de las maletas electorales, también se ha pronunciado el Partido Nacional a través de su cuenta en X, asegurando: instruimos a toda nuestra militancia en cada departamento del país
a recibir y acompañar el traslado del material electoral con responsabilidad, orgullo nacional y compromiso absoluto con la democracia. Cada caja, cada papeleta y cada vehículo resguardado representa la voluntad del pueblo hondureño. Hagámoslos con alegría, con honor y con la convicción patriótica de que estamos defendiendo el futuro de Honduras, su paz y su estabilidad. Honduras, vamos a estar bien, publicó el Partido Nacional, quien asegura pues también ellos tienen una militancia que va a estar también resguardando el traslado de este material electoral a los diferentes departamentos del país cuando ese día ha salido el primero. Mientras tanto, la ola de críticas se desata a 10 días de las elecciones por la operatividad de los que dirigen el Ministerio Público y también las Fuerzas Armadas de Honduras, al considerar que han tomado decisiones basadas en el apego político y no rigiéndose por lo que establece la ley. Bajo la lupa se encuentra el fiscal Joel Zelaya y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Rosbel Hernández, por sus cuestionables acciones basadas, según diferentes sectores, en la afinidad política y no en lo que establece la ley. Esto está siendo manipulado políticamente para montar una narrativa que degrade el proceso electoral, ponga en entredicho la confianza en ciertos actores del engranaje o del andamiaje institucional y desafortunadamente llevándose entre los pies al Ministerio Público, que es una institución muy digna, llena de buenos profesionales, pero cuyas cabezas, como siempre pasa, se la dan a políticos o activistas políticos que solo van a hacerle el mandado al político de turno o al cacique de turno. ¿Qué es lo que estamos viendo? Un fiscal general que actúa más como activista que como funcionario. Un general de las Fuerzas Armadas que parece más que está siguiendo una agenda partidaria que una agenda de país. Y eso es lo que molesta, porque lo que antes era malo y criticábamos en el gobierno de Juan Orlando Hernández sigue siendo malo ahora, independientemente de la bandera que lo haga. El actuar de ambos funcionarios también genera incertidumbre entre el pueblo que demanda transparencia, aseguran militantes políticos y agregan que el respeto al voto debe proyectarse antes, durante y después del proceso electoral. Realmente lo que inyectan es una desconfianza generalizada en el pueblo hondureño, donde tenemos miedo de que la toma de decisiones que se haga de estos procesos sea inclinada hacia ciertos sectores políticos. Esa desconfianza genera incertidumbre en la población, genera que el proceso electoral se mire con miedo, con temor, porque la gente tiene miedo que sea manoseada. Entonces vemos que esos son personajes dañinos. Los funcionarios no son activistas políticos. Su camisa política se la tienen que poner fuera de sus funciones y no dentro de ellas. El soberano acuerpa dicha postura y cuestiona a la vez que un fiscal y un militar estén manchando la institucionalidad y poniendo en riesgo la soberanía. Si la Fuerza Armada y el fiscal está conjunto con esta gente que quiere quedarse en el poder, en nada estamos, porque acá va a haber un fraude de lo más feo que se aproxima. Todo gobierno tiene su gente, todo gobierno, incluyendo los de atrás. Los de atrás hicieron mucho daño, esperemos a ver cómo termina. Sí, también se lo llevan para el otro país. General Rosbel ha complicado más la papada, pues. Y honestamente, ya las Fuerzas Armadas no son como las de antes. ¿No hay credibilidad en las Fuerzas Armadas? No, ya no. Es que el fiscal está entre la espada y la pared también. El fiscal tiene cola que lo pise. Y honestamente, le voy a decir algo, el fiscal allá en Nueva York va a cantar todo también, pues. Los expertos coinciden que el no actuar de forma imparcial en sus funciones pondrá en su momento a estos personajes en una situación bastante compleja ante la ley. Con imágenes del Zambrano, les informó Walter Pérez. Y respecto a todo este conflicto electoral y político también que se vive en el país, las autoridades de las Fuerzas Armadas han solicitado este día al Ministerio Público una preparatoria con el propósito de interponer una querella por los delitos de injurias y calumnias
en perjuicio de la institución militar y de sus representantes. Acción dirigida contra la abogada Cosette Alejandra López Osorio, y esto después de que ella haya manifestado a través de los medios de comunicación que pues sabía el jefe de esta institución castrense tenido alguna información referente a los sistemas GPS para los traslados y de esa manera conocer cuáles serían los puntos en los cuales ellos estarían distribuyendo estas maletas electorales. Ella aseguraba, y es lo que dejaba entrever, que pues esto por supuesto afectaba a la democracia y también la transparencia en el mismo. Sin embargo, pues se ha presentado esta solicitud ante el Ministerio Público, esto como una réplica a esta afirmación que ha hecho la consejera Cosette López, y dice el escrito, para que ustedes también lo tomen en consideración en este momento, acerca de lo que ellos habían ya solicitado ante el Ministerio Público. En el mismo se asegura que la consejera Cosette López, en su condición de vocal del Consejo Nacional Electoral, compareció ante los medios de comunicación manifestando que las Fuerzas Armadas han comenzado a solicitar información a la empresa encargada de instalar los dispositivos en el material electoral, específicamente sobre la ubicación de dichos equipos, advirtiendo que ese tipo de consultas levanta cejas debido a la sensibilidad del proceso y la necesidad de evitar cualquier riesgo de manipulación o interferencia en el sistema de rastreo que garantiza la seguridad del material electoral. Como segundo punto, dadas las circunstancias, evidencia que en notas periodísticas de los diferentes medios de comunicación orales y escritos, que la declaración rendida de forma irresponsable lesiona la dignidad y menoscaba el prestigio y también el honor de la institución armada, además de sus representantes, la cual puede considerarse como una conducta constitutiva de delito al manifestar expresiones carentes de veracidad y fundamento por parte de su autor. Todo esto con el ánimo de crear una desestabilización a la institución, así como incitación al odio y al desprecio público de la sociedad hondureña contra esta y sus autoridades. Por este caso también, y ya al final del escrito como petición, asegura ya el mismo que solicitan al Ministerio Público admitir el presente escrito de esa solicitud junto a los documentos que la acompañan, que se le tome la declaración a la señora Cosette López sobre los hechos que públicamente ha expresado en contra de esta institución, además que se requiera a la señora a efecto de que entregue las pruebas que sustenten las afirmaciones que ha hecho a través de los medios de comunicación con respecto a que los miembros de las Fuerzas Armadas han tenido comunicación con la empresa encargada de instalar los dispositivos GPS en el material electoral, y una vez realizada la investigación preparatoria solicitada, se ordene a quien corresponde de que de manera inmediata entregue la misma a esta auditoría jurídico-militar, siguiendo los mecanismos que permitan guardar la autenticidad de la misma para los fines acreditados ante el Tribunal de Sentencia. En lo demás, resolver conforme a derecho, es lo que ha dicho este escrito, donde se solicita al Ministerio Público precisamente que pues se le tome la declaración a la consejera Cosette López acerca de estas afirmaciones que ella emitió días anteriores a través de los medios de comunicación para poder seguir con el proceso de una querella. Vamos a una pausa comercial, ya volvemos con más. Seguimos con Impacto BTV Estelar. Los miembros de la sociedad civil del país aseguran que los medios de comunicación han sido muy importantes en la defensa de la democracia en estos momentos que el proceso electoral pues ha estado en constante ataque por parte del oficialismo. Diferentes organizaciones de la sociedad civil aseguran que las elecciones generales serán históricas para la vida democrática de Honduras, debido a los constantes peligros a los que ha estado sometido el proceso. Para algunos analistas, el papel de la prensa hondureña ha sido fundamental en la defensa de la democracia. Creo que una gran ventaja que tiene Honduras con relación a otros países de Centroamérica es que tenemos una prensa independiente, muy responsable, muy beligerante, y creo que ese es el gran papel que todos debemos jugar, la prensa y los
analistas, llamar al pueblo hondureño a que se sobreponga a la displicencia del funcionario público y masivamente salgamos a expresar nuestra voluntad este 30 de noviembre. Yo diría que sí, ¿verdad? Tenemos una prensa de todos los colores, pero finalmente una prensa que hace su papel de manera responsable, y yo creo que esto es una ventaja de la democracia hondureña que hay que proteger. Las investigaciones y denuncias de la prensa sobre los casos de corrupción de los diferentes gobiernos contribuyen para que los hondureños tomen sus propias decisiones, dijo la exrectora de la máxima casa de estudios, Julieta Castellanos. Bueno, ese es uno de los puntos. Yo creo que cuando dan a conocer casos de corrupción, cuando dan a conocer abusos de autoridad, cuando se da a conocer el nepotismo, el gasto, cuando se da a conocer la insuficiencia de medicamentos en los hospitales. Esas son formas que la gente hoy tiene para informarse y eso está muy bien. Los miembros de la sociedad civil reconocen que la labor de la prensa hondureña ha jugado un factor determinante para exponer los riesgos que enfrenta el proceso, que se ha visto amenazado por el fraude y la falta de transparencia. Siempre el papel de la prensa es fundamental. Prensa independiente, prensa objetiva y sobre todo prensa con límites, ¿no? Que como todos tenemos límites para el desarrollo de nuestra labor. En el caso de la prensa, pues siempre con su capacidad de informar, de criticar de una manera objetiva y de comunicarle al pueblo hondureño lo que está sucediendo en el país. Es fundamental que se respeten los derechos de la prensa, es fundamental que la prensa también se comporte, ¿no? en el sentido de informar de manera objetiva y veraz, y sin lugar a dudas, en el marco de un proceso electoral siempre la prensa es un actor importante. El gremio periodístico, o el cuarto poder como se conoce, también será uno de los mayores veedores del proceso electoral este próximo 30 de noviembre. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Turón. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde siempre mantenerse informado a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Usted nos encuentra como BTV Somos Todo. Ahí están publicando cada situación que va aconteciendo en el país y también a nivel internacional, así que usted pendiente de todas nuestras plataformas. Vamos a seguir con las noticias. Los insuficientes ingresos ponen la canasta básica fuera del alcance de la mayoría de todos los hondureños. Según los datos de las organizaciones defensoras de los derechos de los consumidores, en lo que va de este 2025, la misma ha sufrido un incremento de aproximadamente 700 lempiras. Al inicio de este 2025, la canasta básica alimenticia tenía un costo de los 15,000 lempiras. Sin embargo, la misma ha alcanzado un incremento de 700 lempiras, según los datos de las organizaciones protectoras de los derechos de los consumidores. A medida que han ido avanzando, ¿no? Ya estamos casi en el penúltimo mes del año, noviembre, ya vamos por el mes de diciembre a entrar próximamente. La canasta básica actualmente estamos en unos 15,700 lempiras y básicamente focalizada solo a una canasta básica estrictamente alimenticia, ¿no? 100 productos básicos de mayor consumo, que son los que nosotros consideramos que es la canasta básica esencial. La dirigencia de la economía social asegura que el grave problema que enfrentan la mayoría de los hondureños es el bajo poder de compra, ya que sus salarios cada vez son más escasos y no les permite obtener la canasta básica completa. Es la realidad, así como iniciamos la entrevista diciendo de que la canasta básica familiar puede reducir 100, 200, puede reducir 1,000 lempiras, pero ¿de qué sirve si el salario de los hondureños, por lo menos logramos tener un trabajo y tener un salario, no pasa de ahí? Y aquellas personas que ni siquiera tienen un salario en una casa de 4 o 5 miembros de la familia que tienen que buscar qué hacer para conseguir algo el día a día, aún ahí es más dificultoso. Por su parte, la dirigencia obrera es del criterio que la precarización laboral es el principal factor que provoca que la mayoría de los hondureños tengan un bajo poder adquisitivo. ¿Cómo paramos la migración? Mejorando las condiciones de los hondureños. No solo la simple generación de empleo, porque toda la vida se ha generado empleo digno, empleo que genere movilidad social. Si usted crece macroeconómicamente todos los años, este año va a crecer en Honduras. Y la pobreza se profundiza, es una enorme contradicción. Hay que revisar la inequidad que tiene este país, hay que revisar ingresos y hay que revisar el tema de los jóvenes para evitar la migración, para generar qué movilidad social, sacar gente de la pobreza,
a que más o menos tenga una vida digna, sencillo. Los obreros aseguran que es urgente que en el país se generen masivamente empleos, pero trabajos dignos donde los trabajadores tengan un salario que les permita cubrir sus necesidades más básicas sin ninguna dificultad económica. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Turón. Y en otro orden de noticias, los alumnos y los maestros del Centro Cultural Infantil realizaron una protesta pidiendo a la municipalidad sanpedrana que mantenga el apoyo económico vital para su funcionamiento. Alertan que la falta de fondos pone en riesgo los derechos de los niños y también los salarios de todos los artistas en una institución que lleva más de 33 años fomentando el arte y la cultura en la ciudad. No nos quiten el arte, es lo que solicitan alumnos y maestros del Centro Cultural Infantil en San Pedro Sula a la municipalidad en una protesta realizada en la primera calle frente a las instalaciones, ya que expresan que están en peligro de dejar de funcionar por falta de transferencia de fondos. Nos duele cuando escuchamos que quieren cerrar nuestras puertas, cuando dicen que no podemos continuar, cuando no toman en cuenta lo que sentimos los niños. Por eso hoy estoy aquí para pedirles algo con el corazón en la mano. Por favor, no nos quiten el arte. La presidenta de la Junta Directiva del centro señaló que la institución no es simplemente una ONG, como se ha estado mencionando, sino una unidad ejecutora de la municipalidad establecida en 1992 mediante un convenio que aseguraba una subvención mínima para su funcionamiento. Quiero mencionar que no solamente le ha quitado los fondos al Centro Cultural Infantil, sino también a la Asociación de Cieguitos, a Uremo, que nos damos cuenta que también es otra asociación que trabaja con el tema de la cultura, con niños en riesgo social y así sucesivamente. Por su parte, la directora del centro explicó que actualmente 27 personas trabajan en la institución. El centro autogestiona gran parte de su presupuesto, pero la subvención municipal de aproximadamente 1 millón de lempiras sigue siendo vital para cubrir salarios y mantenimiento. El centro necesita para funcionar 27 personas, se necesitan 6 millones de lempiras, incluyendo mantenimiento. Y nosotros hacemos autogestión de 5 millones. Entonces, lo único que le corresponde a la municipalidad es dar 1 millón. El Centro Cultural Infantil no solo ofrece formación artística, sino que también es un espacio de refugio y desarrollo para jóvenes talentos de la ciudad, quienes perderían una oportunidad única si la institución dejara de operar. En cámara de Carlos Montes, para Impacto BTV, les informó Cristina Escobar. Por otro lado, distintas organizaciones defensoras de los derechos de la mujer iniciaron este jueves los 16 días de activismo en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, haciendo un enérgico llamado al Estado para que prioricen las necesidades de este grupo poblacional. Ser mujer en Honduras es considerado un factor de riesgo al quedar expuestas ante la violencia. Distintas organizaciones unen esfuerzos para realizar actividades en busca de sensibilizar y orientar a la población sobre este flagelo. De igual forma, piden justicia en los casos de femicidio que manchan de sangre el territorio nacional, con más de 230 muertas violentas en lo que va del año. Estamos iniciando una serie de actividades en el marco de los 16 días de activismo que, como ustedes saben, pues una de ellas y una de las más importantes es lo que es el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, que como bien sabemos, según las estadísticas, pues siempre está en alza. El malestar de organismos feministas abarca no solo la falta de respuesta en los casos de violencia que sufren miles de mujeres a diario, sino también la indiferencia de las autoridades del Congreso Nacional que mantienen engavetados proyectos de ley necesarios para defender y garantizar los derechos de las hondureñas. La falta de leyes también en un Congreso que no trabajó, que solo aprobó 2 leyes para las mujeres. De las 230 muertas a nivel nacional, 16 se han denunciado como desaparecidas y terminaron víctimas de femicidio. En ese sentido se encuentra la ley Alerta Morada para Mujeres Desaparecidas, que es la ley integral contra la violencia hacia las mujeres, que
todavía continúa en manos de la presidenta, ¿verdad? Y tenemos reformas al Código Penal. Entendidos en la materia manifiestan que la violencia contra las mujeres es un problema estructural en el que influyen los niveles de pobreza y la impunidad que no castiga a los agresores. Con imágenes de Rigoberto Escobar les informó Cintia López. Hasta aquí con las noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerde siempre iniciar informándose con Impacto BTV Matutino a las 6 a.m. seguido Diálogo de Impacto y Hola Honduras. Será hasta el día de mañana. Que tengan un feliz descanso.